fabricación de otros semiconductores, etcétera. Y la otra parte, que es también muy importante, todo lo que conocemos, digamos, en el sector nuestro como ORRAM, ¿vale? Que son las lámparas tradicionales y las lámparas de LED, ¿vale? Pues esto es una división dos divisiones de ORRAM que, como cuando se divide una empresa en dos no podemos darle el mismo nombre, pues a una se decide llamar LEDVANCE y la otra mantiene el nombre de ORRAM Brighty. Dentro de LEDVANCE seguimos teniendo las lámparas de ORRAM, seguimos fabricándolas y distribuyéndolas nosotros con la marca ORRAM, tenemos la licencia de marca. Todos los productos de todas las luminarias y todos los productos nuevos, por ejemplo, de control, etcétera, en un primer momento aparecieron como LEDVANCE y ORRAM, y ahora a partir de final de este año probablemente ya sea todo marca LEDVANCE. Productos de luminarias nuevos, nuevos modelos que no teníamos incluso antes, ya vienen apareciendo, ya aparecen con la marca LEDVANCE. Y luego todos los productos de electrónica que comercializamos de la marca ORRAM, que los seguíamos teniendo antes, como los equipos, los Quitronic, todo este tipo de equipos. Lo que pasa es que este tipo de equipos ya cada vez va a menos, porque la iluminación fluorescente, el halógeno metálico cada vez tiene menos mercado, ¿vale? Entonces ya casi todo va ya hacia la parte electrónica, los equipos, las tiras, los drivers, etcétera. ¿Qué conceptos de luminotecnia quería comentar? Obviamente, pues sigue siendo, aunque sea ahora ya casi todo tecnología LED, el lumen es un lumen, el flujo lumínico es un lumen. Voy a pasarlo así rápido. Vale. Es decir, lo único que antiguamente por normativa se especificaba el flujo de la lámpara y luego el rendimiento de la luminaria. Entonces, juntos sacabas o tenías el flujo lumínico de la luminaria, o el flujo lumínico que sacaba la luminaria. Ahora, en el tema del LED, lo que tenéis que pedir es el flujo de la luminaria en sí, no del chip, porque muchas veces... Sí, así. Tenéis que pedir de todo el componente, porque la fuente de luz es el LED y la luminaria, pero ahora ya es todo uno. Entonces hay que pedir el flujo. Todavía la normativa no está adaptada, entonces... En muchos casos te dan el flujo lumínico del LED y a lo mejor no es suficiente para tu aplicación, ¿vale? La candela, que es la luminosidad con un ángulo sólido, la luminancia, que es el lux, que eso es lo que nos manda la normativa, que eso sigue existiendo igual, y la iluminancia, que es la iluminación que recibimos de una superficie. Todo el tema de temperaturas de color, reproducción cromática sigue siendo exactamente igual, ¿vale? Donde teníamos antes un 840, pues la reproducción cromática de 80 y temperatura 4000 Kelvin, ¿vale? Esto se marca exactamente igual en las lámparas de LED o en las luminarias. Uy, perdón. Vale. Otro concepto muy importante que hasta ahora a lo mejor no se le daba demasiada importancia o se había como difuminado en el tiempo, y es el concepto de vida útil. Cuando nosotros teníamos una lámpara incandescente, nacía con 600 lúmenes y moría con 599. Ahora LED es algo diferente, ¿vale? En el LED lo que puede ocurrir es, lo que ocurre es un desgaste de los componentes, por lo tanto esta iluminación esta iluminación va disminuyendo. Tenéis que coger hay más allí, se pueden dar allí sin problemas. Lo digo para que me escuchéis porque no puedo hablar muy alto. Entonces, en una luminaria, una lámpara de LED, os dirán siempre el flujo lumínico inicial, pero tenemos que saber también un dato que sería o bien el L70, L50 o incluso un L80, un L90, que lo que te indica es lo que se deprecia el flujo lumínico a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces te dará un L70 a las 50.000 horas de vida. ¿Qué significa? Que del flujo inicial, si yo no tenía 1000 lúmenes, a las 50.000 horas de vida tendré 1000 lúmenes, 700 lúmenes, ¿vale? Un 30% menos. Entonces esto de todas las soluciones de LED. De hecho esta regla se aplica a toda la iluminación en general, pero como os comentaba antes, la incandescencia no tenía sentido. Y la fluorescencia normalmente nosotros trabajamos con un L90, ¿vale? Es decir, a las 20.000 horas de vida, cuando nosotros hablamos que la vida útil del tubo
ya llegaba a su fin, solamente se había depreciado un 10%. Luego obviamente notaréis que también los tubos fluorescentes depreciaban mucho más a la luminaria, pero también por el tema de ensuciamiento. Ahora en las luminarias de LED ya no es tanto el ensuciamiento porque la mayoría van tapadas, ¿no? Esto, claro, que me ha parecido importante comentarlo y por eso lo he añadido. Seguimos, cuando tengáis una instalación, siguen habiendo los mismos valores que antiguamente: eficacia, temperatura de color, reproducción cromática. No podemos sustituir en una tienda unos foquitos con una reproducción cromática de 90 con un halógeno metálico por una solución de LED con una reproducción cromática de 70. ¿Por qué? Porque estaríamos empeorando la calidad de la luz y estaríamos empeorando la solución de la tienda, ¿vale? ¿Qué productos ahora? Si veis, cada vez más teníamos una lámpara incandescente, ¿vale? Teníamos aquellas lámparas con disipadores y ahora ya se cierra el círculo y ya se hacen soluciones con cristal. Por lo tanto, tenemos los mismos moldes y ya se igualaría, digamos, ya podríamos sustituir una por una. Antiguamente teníamos un montón de problemas cuando tenías que sustituir determinado tipo de lámparas. Y lo mismo en lámparas halógenas, ¿vale? De hecho, se fabrican en las mismas fábricas, hay líneas de halógenas y hay líneas de lámparas de LED, ¿vale? Se fabrican en las mismas fábricas. En tubos, ostras. En tubos, diferentes gamas en función de la aplicación, tubos más económicos o tubos con prestaciones mucho más altas, 5 años de garantía, 60.000 horas de vida, incluso ya con regulación a través de un sensor para poder aprovechar la luz exterior, ¿vale? Todo el tema de luminarias que os comentaba antes, todas las nuevas soluciones con LED-Vans, desde proyectores, que entiendo que algunos habréis instalado algún proyector nuestro, campanas, estancas, paneles, etcétera. Basado en 4 aplicaciones principales, y a partir de este verano habrá una quinta que sería exterior, que sería zona de parking o iluminación deportiva, pero sobre todo enfocados a industria, comercios, restauración y oficinas, ¿vale? O sea, el producto, lo que intentamos es cada vez cubrir este tipo de áreas con más productos diferentes. Es decir, si estáis enfocados a algún área de estas, poder ofreceros el máximo producto, ¿vale? Para que no tengáis demasiado. Tenemos también sistemas de control Bluetooth, un sistema que es simplemente, bueno, esto sería el ahorro que podríamos llegar de una fuente de luz tradicional. Podríamos llegar hasta solo el 8% de consumo. En el caso, es un caso muy ideal, ¿vale? No todos los casos son así, pero bueno, en el caso de que pudiéramos automatizar, tener un ahorro a través de la luz exterior, si ya cambiamos a lámparas de LED, pensar que, por ejemplo, una lámpara donde teníamos antes un proyector de halógenas lineales de 2000 vatios, podemos sustituirlo por un proyector ya de 20 o 50 vatios. O sea, estamos ahorrando una barbaridad realmente, ¿vale? Aunque parezca aquí que el 8% es mucho, en algunos casos no es, o sea, es real. Sistemas Bluetooth, por ejemplo, un acoplador que es una pastilla, simplemente colocaríamos un mecanismo normalmente abierto y ya lo tendríamos, ya podríamos controlar la iluminación siempre que sea DALI, ¿vale? Y además poder controlarlo con una aplicación. Que esto siempre, bueno, parece que últimamente está muy de moda el poder controlar toda la iluminación con el móvil, ¿vale? Y te serviría cualquier serie de mecanismos, por lo tanto ya no habría ningún problema. Sabéis que antiguamente, pues a lo mejor tenías solamente una pastilla blanca ahora no, ahora ya toda la serie de mecanismos tiene un pulsador normalmente abierto, por lo tanto no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y veis si el montaje es muy sencillo, simplemente en el mecanismo colocarlo y los cables, claro, obviamente, ¿vale? Otro sistema de control sería el Bluetooth RGB, el OTBLE, que con una aplicación que es abierta, también la anterior también es una aplicación abierta, con Casambi puedes acoplar una tira de LED y poder regularla en RGB más blanco, podrías acoplar diferentes tiras, etcétera, ¿vale? Y podríamos
con una unidad de esta podríamos controlar hasta 240 vatios en tira de LED y se podrían controlar hasta 100 equipos de estos. Es decir, el tamaño de la instalación podría ser bastante grande. No, porque esto está pensado, o sea, aquí lo que tendríamos sería el transformador de 220 a 24. Pero el control de los neones son DALI no. Este tiene que ser el control DALI, de la luminaria o de la... No, el mecanismo es normal, o sea, es un mecanismo normalmente abierto de cualquier fabricante, pero la fuente de luz se tiene que controlar a través del protocolo DALI. Vale. O sea, la fuente de luz que es un neón. Claro, pero el neón, ¿cómo lo alimentas el neón? Un equipo electrónico, ¿verdad? Sí. Sí. Pero el alimentador del neón tiene que ser, claro. Sí, pero tiene que estar preparado, tiene que ser DALI, tiene que poder regular. Habría que verlo. No, o sea, una cosa son los mecanismos. Sí. Pero el Simón 75, ¿qué hace exactamente? Regula la... Sí. Eso es normalmente abierto, es un pulsador normalmente abierto. Pues entonces sí. Entonces sí, no habría ningún problema. Y si no, luego lo vemos si quieres. Después lo vemos con el de Simón, hablamos con el de Simón y lo comentamos con él si quieres. A ver. Vale, y tendría simplemente la entrada a 12-24 y la salida a las tiras de LED. Y con una aplicación de móvil podrías controlarlo todo. La normativa, ¿conocéis la...? A través de Bluetooth. Sí, esto lleva Bluetooth. Con esta sí. Tenemos otras aplicaciones que sí que lo puedes conectar a una LAN y de ahí puedes conectarlo fuera de casa. Pero esta aquí no. Hay otras aplicaciones más potentes que sí que tenemos, pero esta no las he presentado. Sí que luego te las enseño y lo verás. Si tu intención es controlarlo fuera, sí que se puede hacer. ¿Vale? La norma 12464, que es la de iluminación, la que nos indica en los puestos de trabajo qué iluminación es la recomendable, ¿vale? Principalmente por el confort visual y por el rendimiento, ¿vale? Sabéis que si con una iluminación que no sea adecuada, al final hay mucha fatiga visual, dolor de cabeza, estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la norma lo que hace es tenerlo todo registrado en función del tipo de trabajo. Un ejemplo, por ejemplo, son los comercios, ¿vale? Que la normativa nos dice que en área de caja serían 500 lux y en área de venta 300. Normalmente un comercio es al contrario, en el área de cajas tiene 500 porque lo obliga la normativa, pero en la zona de ventas igual tiene 1000 o 2000 lux, ¿vale? Pero bueno, que sepáis en los valores mínimos, aunque a veces no siempre es lo normal. Y en oficinas, por ejemplo, un valor típico serían los 500 lux, el UGR menos de 19, que es el deslumbramiento, una uniformidad del 60%, es decir, que toda la área circundante no haya un valor de diferencia de más del 40% y una reproducción cromática de 80%. Importante el deslumbramiento, cuanto más bajo sea el deslumbramiento, mayor confort visual. Es decir, si tenemos una luminaria con UGR menor de 19, es una luminaria que la normativa nos dice que es correcta, pero si tuviéramos una luminaria con UGR menor de 16, tendría un mayor confort visual, por lo tanto la fatiga de la gente sería menor, ¿vale? Si tenéis alguna duda, entiendo que esto más o menos sí que lo tenéis controlado, ¿vale?
El código técnico lo que nos indica es dónde aplicarlo en edificios de nueva construcción, intervención en edificios de más de 1000 metros cuadrados o donde se renueve más del 25%. En edificios existentes donde se amplía una parte importante de las instalaciones, donde hay un cambio de uso, no es lo mismo que sea un almacén o sea, que solamente se almacene o que cambiemos a un proceso de producción, ¿vale? Son normativas completamente diferentes. Y que implica un valor más bajo también de la eficiencia energética, del valor de eficiencia energética. Este valor se calcula con la potencia por 100 dividido entre la superficie y la uniformidad y la iluminación media. ¿Cuándo tenemos que utilizar un sistema de control? Bueno, pues toda zona tiene que tener como mínimo un encendido apagado, y si hay habitaciones donde tengan más de 6 metros, al menos 6 metros dentro, tienen que estar regulados. Y si tiene menos, si son menos de 6 metros, que me he equivocado, toda la sala, y si tiene más de 6 metros de profundidad, es decir, desde la ventana hacia adentro, como mínimo 5 metros, ¿vale? Y 2 líneas de luminarias. Es decir, la norma nos obliga o el código técnico te obliga a esto. Esto es un poco un resumen de todo. Directivas. Aquí veis toda la directiva de lámparas de LED. Lo que nos exigen, esto lo podemos pasar, ¿vale? Si queréis. Pero bueno, ya hay una normativa por lo menos que nos dice que, por ejemplo, en luminarias o en lámparas de 5 a 25 vatios el factor de potencia es 0,5. Ojito, porque en una lámpara de 7 vatios podemos encontrarnos un factor de 0,5, que eso no es tan bueno. Pero bueno, por algo se empieza también y poco a poco irán viéndose cosas. La tasa de fallo, es decir, no debería fallar más del 5% antes de las 1000 horas. Esto es importante porque la electrónica tiene una mortalidad infantil que eso no se puede evitar. Es decir, va a haber una tasa de fallo de antes de 1000 horas de un porcentaje. No sé si va a ser el 5, va a ser el 10 o va a ser el 2, pero va a haber. Es decir, en instalaciones donde hay a lo mejor una parte importante que pueda llevar unos sobrecostes, a lo mejor sería interesante si cambiamos se me está ocurriendo una nave industrial, por ejemplo, de mucha altura, a lo mejor sería conveniente hacer como un precalentamiento de toda la iluminación, no os digo a lo mejor 1000 horas, pero sí unas cientos de horas, para ver que no haya ese fallo prematuro. Y luego ya subir las luminarias o no montar toda la nave antes de que pase este tiempo, ¿vale? Lo digo porque es importante, no es lo mismo montar una luminaria que va a fallar casi seguro, entonces si lo quitamos, si se lo ponemos y dentro de 2 semanas llegamos, pues al cliente probablemente no le haga demasiada gracia, ¿no? Conocéis la eliminación de la incandescencia, sabéis que las halógenas se eliminan, ya quedan muy poquitas, solamente las direccionables que se valoran, creo que ahora en el 2020, a ver si se eliminan o no se eliminan. Y también aparte, lo que se va a mantener de momento son todas las lámparas de aplicaciones especiales, por ejemplo semáforos, hornos, etcétera, todo este tipo de lámparas, ¿vale? Pero cada vez hay menos. Y halógenos metálicos. Han habido 3 fases de eliminación de descarga. Una empezó con la fluorescencia, la otra con los halógenos metálicos y el vapor de mercurio, que conocéis todos, bueno, incluso lo habréis sufrido alguna vez, ¿vale? Sí que es cierto que ya acá para todo esto hay alguna alternativa, en algún caso no hay tal alternativa como por ejemplo el mercurio, que o bien pones una lámpara de LED que no es exactamente igual, o cambias la luminaria, que es un sobrecoste, ¿vale? Pero bueno, más o menos se puede buscar una alternativa. Nosotros, por ejemplo, con todas las lámparas de cuarzo que se han ido eliminando, prácticamente todas, siempre hay una alternativa cerámica que sí que es más eficiente y que no se elimina por la normativa. Y ahora las herramientas de cálculo. Voy a mostrar diferentes herramientas de cálculo que tenemos para poder vosotros manejaros en el día a día y que os sirva, esperemos que os sirva de ayuda. De toda la iluminación de los edificios, la iluminación representa el 33%, es decir, hay un porcentaje de ahorro importante en todos nuestros clientes.
Sí que es cierto que depende del sector, si son oficinas, si es industria, pues este porcentaje va a aumentar o va a disminuir, ¿vale? Pero bueno, como valor medio es ese. Eso sumado a que pues la propia normativa nos están obligando a cambiar de tecnología, es decir, de la incandescencia al fluorescente, incluso bajo consumo, y ahora con el LED, pues sí que hay un mercado que podemos aprovechar y pues nos puede dar ese, pues a lo mejor esa obra que antes teníamos solamente cambio de tubo fluorescente, pues ahora podemos cambiar por una luminaria de LED y nos da una facturación adicional, ¿vale? Estas son las herramientas de cálculo, tenemos dos tipos. Una con un Excel que si os ponéis en contacto con nosotros sin ningún problema os la podemos facilitar. Es un poco más engorrosa, por decirlo de alguna manera, porque tenéis que picar un poco más de datos y si tienes que ver exactamente lo que estás poniendo. Y otras que son totalmente online, ¿vale? Que en el momento, incluso en el momento con el cliente, podéis hacerle un cálculo de ahorro energético. Oye, pues mira, tengo aquí unas pantallas y puedo hacer un cálculo de ahorro energético. Me voy a centrar en estas más que en estas, porque estas, a ver si queréis, os las mostramos sin ningún tipo de problema, pero estas están online y las podéis ver, ¿vale? Voy a cambiar ahora. Vale, no sé si conocéis la aplicación, tenemos una aplicación para móvil, están en la web, pero prefería enseñaros en el móvil porque esto lo puedes tener en cualquier momento, el ordenador probablemente no. Tenéis aquí una aplicación donde, bueno, voy explicando, aquí tenéis un acceso directo a la página web, diferentes calculadoras de ahorro energético, vídeos de aplicación de luminarias. Todas nuestras luminarias tienen una facilidad de instalación muy grande, por lo tanto, incluso alguna que prácticamente sin herramienta podéis instalar la luminaria. Toda la lista de precios la tenéis actualizada en el momento, ¿vale? Si necesitáis cualquier precio o incluso si necesitáis cualquier soporte, podéis poneros en contacto con nosotros. Voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo. LED Vance, sí. Esta sería la de, por ejemplo, tubo de LED. ¿Veis? Nos pide aquí que seleccionemos una aplicación. Voy a seleccionar industria. Me dice qué tipo de tubo tengo. Selecciono el tubo T8, directo a red. 36, 58 o 30, dependiendo. Voy a seleccionar el de 58. Y aquí ya vienen los puntos de luz, las horas de funcionamiento al día, el coste de la energía, las horas de funcionamiento por semana, el coste de lámpara instalada, el cambio de punto de luz, digamos de mantenimiento y los años que queráis analizar, ¿vale? Le darías a calcular. Bueno, aquí no se ve tanto porque, sí, a ver, lo voy a ponerlo así, vale. ¿Veis? Aquí tendríamos la solución con el tubo estándar y con el tubo de LED. Pasamos de 58 a 24, ¿vale? 3.600 lúmenes. De 15.000 horas de vida pasamos a 60.000, por lo tanto esto conlleva unos ahorros, unos costes por lámpara, cambio de reposición, la factura eléctrica, el CO2, el cambio de lámpara estimada sería 2,4 años, las lámparas necesarias, ¿vale? Te da un montón de datos que podéis hablar con vuestro cliente y al final tendríais la amortización, ¿vale? Yo si ahora voy para arriba y cambio en vez de 24 horas al día, pongo 24, pongo 12, ¿vale? Me la ha cambiado a 3,5 años, ¿vale? Y esto en el momento lo tenéis. También habría de luminarias, ¿vale? Exactamente lo mismo. Te doy inicio, me dice qué tipo de luminaria, selecciono una, por ejemplo, bueno, una campana industrial, por ejemplo. Me dice 250 a 400, le doy a 400 y veis exactamente lo mismo, ¿vale? Y te vuelvo a dar también todos los datos, toda la amortización.
¿vale? Entonces un poco para que veáis en el momento y nada. Y luego, pues eso, tenéis aquí directo a vuestro correo, o sea, nuestro correo de marketing o la lista de precios. ¿Alguno conocía la aplicación? ¿No? ¿Parece útil? Luego habrá una actualización en enero donde incluiremos muchas más cosas, por ejemplo, donde poder comprar, incluso si hay stock, algún tipo de ofertas, algún tipo de campañas, etcétera, ¿vale? Espérate. Uy. No se ve, ¿verdad? Buenos días de nuevo. Ha finalizado el primer ciclo de talleres, de workshops. A las 12 va a dar inicio la segunda tanda. Así que rogamos... Acabo ya con esto, si queréis. Bueno, estas son las calculadoras que he preferido enseñaroslas. Y luego si necesitáis cualquier estudio lumínico. Tenemos uno que tenemos a Schneider. Vale, el ahorro también puede venir acompañado de un estudio lumínico, y simplemente si os ponéis en contacto con nosotros con estos datos, las dimensiones, el material, que había antes, si hay un plano de tocar mucho mejor, podemos haceros un estudio y también ver la viabilidad lumínica, que no es solamente económica, porque muchas veces si cambias una luminaria por algo de menos potencia vas a ahorrar, pero si no cumplimos con la normativa o con lo que quiere el cliente, pues muchas veces es más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que nosotros os podemos dar ese servicio y si necesitáis cualquier ayuda, aquí estamos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.